Recuerden, por favor, micrófonos cerrados. Bueno, estimados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos y muchas gracias por atender esta convocatoria que nos compete para poder ayudarles y contribuirles en la solución de los ejercicios que tienen que entregar en su curso de pensamiento lógico matemático. La unidad que estamos trabajando es la unidad 2, tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas. ¿Quién les habla? Tutor Nevardo Alonso Ayala Rojas, tutor de la zona centro Bucaramanga, quien les estará acompañando en la sesión de la noche de hoy. Más o menos a la mitad de la sesión estaré compartiendo la asistencia para que no se me vayan a ir algunos que dicen, ah, no, ya lo escuché, pero bueno, requiero de su participación y estar aquí pendientes. Recordemos que nuestra ingeniera Carolina Castaño es la directora del curso, con quien podemos dialogar o en caso de algún reclamo que no lleguemos a un acuerdo con los tutores, podemos acudir a ella o alguna situación específica que se requiera con el curso. Bueno, muchísimas gracias de verdad por haber atendido esta convocatoria. 37 participantes, eso es bueno. Me alegra saber que tengo acogida con ustedes. Bien, entonces, como les decía, esta noche es la sesión número 2, ¿no? Segunda sesión, para que lo tengan en cuenta. Es la réplica de la actividad anterior, de la que tuvimos el pasado 27. Entonces, ¿qué vamos a hablar esta noche cuando hablamos de la aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas? Vamos a hablar sobre cuantificadores, proposiciones categóricas, simbología y diagramas de las proposiciones, qué son proposiciones contradictorias, contrarias, subcontrarias, cómo es el racionamiento deductivo e inductivo. Son 4 ejercicios que tenemos que entregar, pero no vamos a hablar de eso porque eso lo hicimos la vez pasada. Hoy simplemente vamos a recordar, a conocer cómo vamos a desarrollar nuestros ejercicios y qué es lo que tenemos que entregar y subir como aportes a los foros. Bueno, entonces, recordemos que los cuantificadores son expresiones, es una palabra que nos indica la cantidad dentro de una proposición, ¿cierto? Cantidad en una proposición. ¿Y cuáles son esos cuantificadores? Nosotros decíamos que son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, existe por lo menos uno o un, y algún o algunos. Estos son nuestros cuantificadores que vamos a encontrar en las proposiciones. Entonces, cuando encontremos uno de esos, ya sabemos qué cuantificador vamos a identificar. Bueno, entonces, el resumen de los cuantificadores, del tipo de cuantificador, esto lo vimos en la sesión anterior. Vamos a hacer un recorderis, tranquilos, no es que los vaya a profundizar ni a cansar con esto, simplemente es un recorderis de qué fue lo que se hizo. Entonces, recordemos que si una proposición me sale tipo A, si es tipo A, pues voy a decir que es una proposición universal afirmativo. ¿Qué quiere decir universal afirmativo? Cuando presenta el esquema que todo es P. Universal, ¿por qué? Porque tiene el conector todo, ¿cierto? Y afirmativo porque el verbo está presente. Ya dijimos que una proposición consta de cuantificador, ¿sí? Cuantificador, cualidad o cópula, sujeto, término predicado, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a determinar cuándo es qué tipo de proposición es la que tenemos en nuestros ejercicios. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo es una universal afirmativa, pues digo, miro en el ejemplo, digo, todos los hombres son mortales. Pues si digo que todos, pues ya sé que es universal, ¿cierto? Y son, lo que me dice que es, son afirmativos. Bueno, lo mismo sucederá con la proposición tipo E, proposición tipo I y la proposición tipo O. Simplemente tenemos que identificar qué cuantificador tiene y su cualidad o cópula, qué característica es la que posee en esa estructura, en ese esquema. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer
con los ejercicios propuestos en la guía. Recordemos que tenemos una guía actualizada, bueno, una guía de ejercicios donde nos proporcionan una bibliografía que si la quieren leer, listo. Leámosla para echar una refrescadita a los conocimientos. No es que no lo sepamos, los conocimientos se recuerdan, porque ya todos les hemos aprendido, según un filósofo. Entonces, esa es la bibliografía que algunos me decían o preguntaban, que si en como en esta unidad no se miró nada, no se consultó nada, ¿de qué bibliografía se ponía? No, se tiene bibliografía y esa bibliografía es la que tienen que agregar al trabajo. Entonces, en el ejercicio 1 les están entregando problemas así similares a este. Entonces le dice, encontrará una pareja de argumentos incompletos para que ustedes realicen las siguientes actividades. Entonces van a encontrar dos proposiciones en cada problema. Problema A va a tener dos proposiciones, problema B, C, D y E, igual, cada uno tendrá dos proposiciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer con ellas? Entonces, tienen que complementar o completar, ¿sí? Tienen que completar ese argumento con el cuantificador adecuado. Ojo, es el cuantificador adecuado, el que más se le acomode, el que más le sea fiel a lo que se está diciendo en el resto del contexto. Bueno, tenemos que definir la simbología de ese argumento. Ya sabemos cómo es la simbología de acuerdo a la ley de diferencia que tenemos de la sesión anterior, de la unidad anterior. Y vamos a identificar si ese argumento es de tipo universal afirmativo o si es universal negativo o qué tipo de cuantificador es el que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que realizar estas acciones para poder subir un aporte al foro y recibir realimentación por parte del tutor. Entonces, ya teniendo esto, nosotros cogemos nuestro ejercicio de la siguiente forma. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Quiero la participación de ustedes en este momento. Si están por allá, regálenme aquí un tricito de atención para poder desarrollar este ejercicio junto con ustedes y sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, aquí me dice que tenemos que completar con el cuantificador. La primera dice, elefante tiene 4 patas. ¿Qué cuantificador le debo colocar ahí? ¿Qué cuantificador consideran que se acomode a esto? El universal afirmativo. ¿Pero qué palabra? La palabra específica. Él no es un cuantificador. Él no es un cuantificador. Exactamente. Todos. Si hablamos de él no es un cuantificador, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, ahora me trabé. Aquí dice, todos los elefantes tienen 4 patas, ¿cierto? Bueno, algunos tendrán 3, pero generalmente todos tienen 4 patas, ¿cierto? Todo elefante tiene 4 patas. Muy bien. ¿Por qué no pongo el elefante? Porque no, la palabra él no es un cuantificador. ¿No? Sí, señor. Listo. Siguiente proposición. Rinoceronte vuela por los aires. ¿Qué cuantificador puedo poner? Ninguno. ¿Todos? ¿Cuántos rinocerontes ven volando? Ninguno. Ninguno. Ah, yo sí decía, pero ¿cuántos rinocerontes estamos? A ver, eso se acomoda a la realidad, a la vida cotidiana, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Cierto? Exacto. Entonces, ¿cuántos Ningún. ¿Cierto? Ningún elefante. Exactamente. Ningún elefante vuela por los aires. Eso es sentido común. Eso es lógica, simplemente. ¿Sí? Listo. Vamos a definir la simbología. Vamos a definir la simbología. Ojo, simbología. Todo elefante tiene 4 patas. ¿Cómo me va a quedar? En el lenguaje natural. ¿Cómo que me quedaría en lenguaje natural?
todo elefante X, ¿cierto? ¿Sí? Todo elefante X. Ah, ¿ven? Tal que X tiene 4 patas. Ese es el lenguaje natural. No se les vaya a olvidar que esto es algo de lo que ustedes tienen que escribir en su trabajo. Entonces, esa primera proposición, en lenguaje natural me va a quedar todo elefante X. Ya sabemos que el X hace referencia a un elefante cualquiera. Tal que ese X, nuevamente, es un elefante. Tal que ese X, elefante X. ¿Cuántas patas tiene? Pues 4, ¿cierto? 4. Exactamente. Ahora, ¿cómo me queda el lenguaje simbólico? ¿Cómo me queda el lenguaje simbólico? A ver. ¿Cómo me quedaría el lenguaje simbólico? Todo X. ¿Todo Es- X? Vea, todo. para todo, ¿qué? Para todo, ¿cómo me quedaría? ¿Se acuerdan? ¿No? profesor, ¿No se acuerdan? yo no sé Mire, la para esta. todo X que pertenece a un universal. Pero borro aquí esto porque ya lo escribí. Yo no estuve la vez pasada. Ah, ¿sí ve por fallar? Ah, ¿se da cuenta? Estaba Para todo trabajando. X. Ah, pues deje de trabajar, que así está aquí esto, es tanta cosa. Se ponen disque a trabajar en vez de atender aquí las actividades. No. Esa forma de perder el tiempo si no me gusta. Bien, entonces decimos, para todo X, ¿para todo qué? Para todo elefante X, ¿cierto? Que pertenece a un universal. ¿Cuál es el universal? Pues es el universal de los elefantes, ¿cierto? El universal de los elefantes. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Pues que ese elefante tiene 4 patas. Pueden poner, elefante tiene 4 patas o tiene 4 patas X. ¿Listo? No hay ningún problema, siempre y cuando nombren al sujeto ahí en el predicado. ¿Listo? Fácil, ¿cierto? ¿Sí ve? Dice que estaba trabajando, pues deje de trabajar. No. Bien, entonces, ojo. Esto es lo que tenemos que hacer allá. Entonces, el lenguaje simbólico, en el lenguaje simbólico vamos a decir, para todo X. ¿Qué es el X? Ya sabemos que el X es un elefante. Para todo X, que pertenece a un universal. Que pertenece a un universal. ¿Qué pasa con ese? ¿Qué pasa con ese X? Pues que ese X tiene 4 patas. ¿Sí? Esta es la repetición de la anterior, sí, señora. ¿Se va a ir? No se vaya. Espérenme, escucha la carreta de aquí nomás de chévere. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer allá para la primera. Bien, ¿cómo me va a quedar la segunda? Entonces, ningún rinoceronte vuela por los aires. Pues, menos mal que ninguno, no todos, que trae un rinoceronte volador. Listo. ¿Cómo me quedaría en lenguaje natural? A ver, los escucho. ¿Cómo quedaría? Sería la A, pero tachada. La tachada no existe. La E. La E tampoco, porque estamos hablando ¿de qué? No, de una afirmación. No. No, pero estamos hablando todavía, estamos hablando en lenguaje natural, no en simbólico. Ojo, la E no me sirve aquí. Estamos hablando. Ningún X. Estamos hablando en lenguaje simbólico. Ningún X, ningún elefante X, ¿cierto? Ah, perdón, ningún rinoceronte. Ningún rinoceronte X. ¿Sí o no? ¿Qué pasa con ellos? Tal que X. Vuela. No. Tal que ese X no vuela por los aires. No vuela. Ojo, no vuela. ¿Oye? No les vaya a olvidar eso. Todo rinoceronte X. ¿Ya? Me van a decir por qué lo puse aquí todo. Porque estoy hablando que todos los elefantes no vuelan. Mire, este no me está complementando este otro conector. ¿Listo? Y estos dos me está validando esto, que ninguno vuela. ¿Listo? Entonces, si yo digo, todo rinoceronte X no vuela,
estoy diciendo exactamente lo mismo en otras palabras. ¿Bueno? ¿De acuerdo? Entonces me va a quedar todo rinoceronte X, tal que ese rinoceronte no vuela por los aires. Entonces, ojo con esto. Aquí con esto ya la estoy negando. Ya estoy diciendo que no vuelan todos los rinocerontes. ¿Listo? Es lo mismo decir ningún rinoceronte. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Una pregunta. Señora. Siempre que vaya ese ningún, tiene que ir en el todo. Pero si va ningún, ojo, si va ningún, puede ponerle el todo, pero tiene que complementarlo con con el no. ¿Oyó? No no va solito, este va acompañado para poder decir ninguno. ¿Listo? Ok, sí, señor. No se vayan a comer eso porque si no van a decir, ah, no, pero es que el tutor nos dijo que todo va para las negaciones. No, ningún momento. Ese todo tiene que estar acompañado de esta negación para poder decir que ninguno es tal cosa. ¿Listo? Que quede claro esa partecita. Bueno, bien, entonces, esa es la primera parte del ejercicio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Identificar el cuantificador. Identificar el cuantificador. ¿Qué tipo de cuantificador me quedó? Cuando hablo de todo elefante tiene 4 patas. El universal afirmativo. Universal afirmativo. ¿Están seguros? Sí. Muy bien, universal afirmativo. Ojo, completo. Tienen que escribirlo completo. Sí, es que hay por ahí algunos micrófonos abiertos y hay un fondo, por allá están viendo la novela, entonces alcanza a escuchar. Listo, gracias, quien me colaboró por ahí con el micrófono. Listo, listo, no se les olvide, tienen que decirlo completo, no se lo vayan, apenas que escriban cuantificador universal. No, pero universal, ¿qué? Sean más específicos, afirmativo, negativo, ¿o qué? ¿Listo? Entonces, completo, universal, afirmativo, que quede completo allá eso. ¿Listo? Y el segundo, ¿qué sería? ¿Qué tipo de cuantificador es? Universal negativo. Negativo. Universal negativo, correcto, universal negativo. ¿Listo? ¿Ya? ¿De acuerdo? Fácil, ¿cierto? Sí. Y eso era todo del ejercicio 1. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Queda claro? ¿Queda claro cómo se desarrolla el ejercicio número 1? Tutor, te tengo una pregunta. Profe, ¿puede volver al anterior? Es que no entendí bien el del cuantificador. ¿Esto? Gracias, sí, señor. Bueno, ¿quién tiene pregunta? Levanten la manito para poder dar un orden de preguntas. Bueno. A ver, Cristian Camilo. Pregunte. Profe, es para preguntar cómo es la sesión anterior, porque estoy un poco perdido del tema. La sesión anterior, la del pasado 27, también es la misma. Esta es la réplica. Es que en la sesión anterior conocimos la teoría y ejercicios. Aquí estamos conociendo cómo se desarrollan los ejercicios, qué tienen que entregar en su avance en el foro. ¿Sí, Cristian? Ok, profe. ¿Y ese de teoría, cómo lo busco? ¿O está en el foro, profe? Pues como para... ¿Ese qué? Ese de teoría, ¿dónde lo puedo encontrar? Bueno, pues ese supuestamente lo deberían compartir en una sesión que se llama B-Learning, que está en el entorno inicial, pero estoy compartiendo las grabaciones en un foro que yo tengo en el foro general del curso, si quieren buscarlo, creo que todos tienen acceso a eso, foro general del curso, en foro de soporte técnico. Ah, ¿Listo? ok, profe. Allá buscan mi nombre y ahí estoy compartiendo estas grabaciones para que tengan ese material disponible. Listo, profe, muchas gracias, muy amable. Listo, Cristian, con gusto. Angie Marcela, pregunte. Cristian, baje la manito, por favor.
Angie Marcela, ¿ya no iba a preguntar? Se arrepintió. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, duda, Sí, inquietud? tutor, qué pena. Ah, Es que bueno. no tenía el micrófono abierto, me estaba hablando. ¿Sí ve? Se pone a hablar por allá con otras cosas y no presta atención. Señora. No. ¿Por qué al ejemplo de ningún rinoceronte no le hicimos la expresión simbólica? ¿Cómo que no? Claro. Es que usted estaba hablando por teléfono, entonces por eso fue que no se dio cuenta. No, señor. Mire, mire, aquí está la expresión Sí, simbólica. es que no ¿Sí la ve? vi. No, es que no la alcancé a copiar. Ah, ¿segura? Ah, Sí, señor. listo, bien, bien, tranquila. Espere, profe, ya la copié. Ya, Listo. gracias. Ok, bien. ¿Qué otra pregunta, duda, inquietud hay del desarrollo del ejercicio? Como ven, es absolutamente fácil. Entonces no hay inconveniente. Carmen, señora, pregunte. Profe, es que pues yo tampoco no me pude conectar a la anterior y pues estoy como también un poco perdida. Todo esto, esta simbología y eso está en el material de estudio. Sí, O sea, señora, ¿qué todo es. significa Sí, cada una de señora. estas simbologías? Sí, señora. Incluso el 30 va a haber una web. Entonces, creo que sus tutores les van a enviar una convocatoria para que se conecten y ahí les van a reforzar también esa información. ¿Vale? Para Gracias. que estén pendientes. ¿Listo? Bueno. ¿Sí ven? Llegan por primera vez. Bueno, no importa. La simbología del argumento es actividad donde se lleva al lenguaje natural. Una pregunta. Rigoberto, no le entiendo la pregunta. Por favor, sea un poquito más específico. Como les comento, no voy a reforzar ni a repetir la teoría de la sesión anterior, porque es que si no se me alarga mucho y ya no me queda tiempo. En los B-Learning aclaramos y decimos qué es lo que tienen que hacer y cómo es lo que tienen que hacer. ¿Listo? En este B-Learning. Eso lo expliqué en la sesión anterior. Lástima que no han podido asistir, pero me queda un poquito complicado. ¿Bueno? Bien. Ejercicio número 2. Es decir, que si el lenguaje simbólico es donde va la... En ambos, en el lenguaje simbólico y en el lenguaje natural. Sí, tienen que elegir la misma, no la misma, una letra, para poder seleccionar los ejercicios y publicarlos en el foro. Recuerden, tienen que publicar la letra que seleccionaron, publicarla en el foro para que sus compañeros se enteren cuáles son las elegidas y cuáles están disponibles. Bien, paso al ejercicio número 2. Ejercicio número 2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 2? Ojo aquí. Ojo aquí. Ok, con gusto. Entonces, lo mismo, allá les proporcionan una bibliografía que les recomiendo si tienen un poco de debilidad, también la lean. También recuerden que hay mucho material en internet. Allá encontramos cualquier cantidad también de información que nos puede servir para orientarnos con este lado. Y si no pueden, comuníquense con su tutor para que les colabore en esa parte. El tutor tiene que colaborarles. Tiene, no debe, sino tiene que colaborarles. ¿De acuerdo? Para orientarlos en eso. No se les olvide ingresar a las web. Esas web van a reforzar también ese conocimiento. Entonces, como les decía, en el ejercicio 2, allá nos van a entregar unos planteamientos de la siguiente forma. Encontramos unos argumentos, cada uno con su respectiva letra. Recuerden, si seleccionaron la letra B, pues van a solucionar todos los ejercicios que tienen la letra B. ¿Listo? O los 4 que tienen la letra B. Todos los problemas que tiene la letra B. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 2? Allá nos dicen, tenemos que identificar el cuantificador o cópula. El cuantificador y la cópula. Tenemos que identificar eso. Tenemos que clasificar la proposición, ya sea universal afirmativa, negativa particular afirmativa. Entonces, estar pendientes de eso. ¿Listo? Entonces, recuerden, por favor, el micrófono cerradito. Lorena, micrófono. Gracias, Lorena. Gracias, Lorena.
¿Qué tenemos que hacer después con el ejercicio 3? Construir 3 tipos de proposiciones que tengan la misma temática. 3 tipos de proposiciones, aparte de la que está propuesta, construimos 3 tipos de proposiciones. ¿Listo? Entonces, es fácil también. Vamos a mirar cómo vamos a solucionar. Entonces, aquí tengo el ejemplo. Ejemplo. Allá me dicen, algunos mamíferos viven en el agua. ¿Cuál es el cuantificador de esa proposición? Cuantificador de la proposición. Algunos. Unos. Algunos, muy bien, algunos. Listo. Cualidad o cópula, ¿cuál es? ¿Vive? Viven. Correcto, viven. Listo. Vamos a clasificar nuestra proposición. ¿Listo? ¿Qué clase de proposición tengo? ¿Qué clase de proposición tenga? ¿Particular qué? ¿Afirmativa? Pero particular qué, gorda, particular flaca, completo, ¿no? No se les olvide, completo, por favor. No se coman nada porque es perjudicial para la salud. Se engordan. ¿Listo? Particular afirmativo, es decir, una tipo I. Tipo I que nos dice que es particular afirmativo. ¿Listo? Completo, particular afirmativo. Que en la estructura me dice que es algún SSP. Eso no tienen que escribirlo, pero simplemente eso. Tengo para que lo tengan en cuenta. Listo. Ya tengo la clasificación según el tipo de proposición. Tengo el cuantificador y la cualidad. Ahora, con esto, con base en esto, voy a construir mis 3 proposiciones. Voy a construir mis 3 proposiciones. Voy a construir 3 proposiciones. 3 proposiciones con la misma temática. 3 proposiciones con la misma temática. Listo. ¿Cómo me quedaría en universal afirmativo? Algunos mamíferos viven en el agua. Ya sabemos que universal afirmativo es decir que tenemos todo ese es P. ¿Cómo me quedaría esta en universal afirmativo? Todos los mamíferos viven Todos en los el agua. mamíferos viven en el agua. Correcto, todos los mamíferos viven en el agua. ¿Cómo me quedaría en universal negativo? Ningún mamífero vive en el agua. ¿Cómo? Ningún mamífero vive en el agua. Correcto, porque sabemos que la estructura es ningún S es P, ¿cierto? Entonces, ningún mamífero vive en el agua. ¿Y particular negativo? ¿Algún mamífero no vive en el agua? ¿Algún mamífero? Algunos mamíferos no viven. Algunos mamíferos no viven en el agua. Correcto. Listo. Formulé 3 proposiciones categóricas faltantes con la misma temática. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Por ahora fácil. ¿Entendido? Fácil, ¿cierto? Sí, ya está, yo lo entendí. ¿Cierto? Entonces, imagínense. Si yo lo entendí, ustedes con mayor razón tienen que entender. ¿Listo? ¿Cómo se hace para saber qué tipo es el enunciado? Pues de acuerdo a la tabla que les mostré al comienzo, Giovanni. Entonces, esa tablita, es que lástima que no han estado en la sesión. ¿Sí ve? ¿Por qué les digo que no se pierda ninguna sesión de Bilerri? En algunos se dice una cosa, en otros se dice otra. Entonces, cada cosa, cada sesión complementa a la anterior. La web las web que están programadas, esas web también les va a aportar esa información. Entonces, encarecidamente les pido que asistan a las web para que tengan conocimiento de esa información. Bueno, ánimo. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros sabemos. Entonces, para contestarle a Giovanni, esta tablita que yo les compartí en la sesión anterior, es la que le dice qué tipo es su denunciado, es su proposición, su argumento. Cuando es tipo A, cuando es tipo E, cuando es tipo I, cuando es tipo O. ¿Listo? Entonces, con esa tablita, usted sabe y ya va a definir cómo va a estructurar cada uno de sus ejercicios. ¿Listo? Bien.
Voy a compartirles el enlace de registro de asistencia para que por favor me diligencien esta información. Voy a dar ese tiempito para que vayan diligenciando y mientras tanto voy contestando otras preguntitas. Chat, ¿dónde está el chat? Aquí está el chat. Siempre va a ser todo y ninguno. Sí, señor, siempre va a ser todo, ninguno o algunos. Emily. Bien, aquí está, les comparto el enlace por el chat de registro de asistencia para que diligencien esta información. Listo, Emily. Entonces, recuerden, los cuantificadores que pueden estar, que son todos, ¿cierto? Así los que vimos al comienzo, todos, ninguno, pero lo valoro por aquí, entonces que está. Estos son los cuantificadores que nosotros vamos a tener allá, Emily. Todos, algunos, ninguno, no todos, solo alguno, existe por lo menos uno de algunos. Esos son los cuantificadores que van a estar propuestos en las guías, pero generalmente son todos, ninguno o algunos. Esos son los que vamos a tener. Bien, ¿alguna pregunta, duda, inquietud? Como ven, los ejercicios son completamente y absolutamente fáciles. Entonces, no tenemos pierde ahí. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? No se les olvide que es la sesión, la segunda sesión. Ya les va a aparecer, no van a escribir primera, sino segunda sesión también. La anterior también fue la sesión segunda. La de la unidad siguiente va a ser la sesión 3, entonces está la unidad 2. ¿Quién les habla? Nevardo Alonso Ayala Rojas, es el tutor que está acompañando la sesión. Creo que no es más información así la que les piden allá. Es para que vayan diligenciando. También creo que les pasé el enlace de la evaluación del evento. Entonces, al final, si quieren evaluarlo, ¿cómo les pareció? Si les sirvió, les fue utilidad o no les sirvió de nada. Entonces, por favor, para que ustedes realicen esa valoración, que eso también nos sirve como realimentación para nosotros. Bueno. Bien. ¿Alguna duda? Pregunta nuevamente. Pregunto. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud? ¿O quedó claro hasta ahora ya la solución de estos dos primeros ejercicios? ¿Ya quedan claros? Sí, tutor. ¿Quedan claros? Bien, perfecto. Entonces, vamos a conocer con el ejercicio número 3. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio número 3? Lo mismo, nos proporcionan la bibliografía, y les recomiendo que le echen una leidita. Si ve que entran tarde, y ya cuando pasé por el tema me dicen que les repita que no entendieron. Entonces ese es otro inconveniente. Ya llevamos media hora y ya llevamos 2 temas explicados. Entonces, por eso es que se les pide puntualidad también en esto. Ejercicio número 3. Entonces, en el ejercicio número 3, tienen 2 proposiciones planteadas en cada ejercicio. Ejercicio A, B, C, D y E, tiene cada una 2 proposiciones. ¿Qué tenemos que hacer con eso? Tenemos que utilizar ese cuadrito de estructura. Esta estructura tenemos que utilizarla, ¿cierto? Tenemos que identificar qué tipo y después tenemos que asociarla en ese cuadro. Entonces, allá más específicamente nos van a decir que tenemos que tener en cuenta que una proposición tiene el cuantificador término, sujeto, cualidad, ocupo y término y predicado. No les va a olvidar. Y allá es donde vamos a utilizar esta estructura y donde vamos a definir qué es una proposición tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, igual que la tablita que les mostré al inicio, ¿cierto? Entonces, en esa tablita también vamos a tener el resumen donde nos va a decir qué tipo de proposiciones, qué denominación es, cómo es el esquema de ese tipo de proposición y cómo me quedaría un ejemplo. Bueno, ahora sí, ya teniendo pues ese conocimiento previo, vamos a identificarla, a relacionarla en este cuadrito. Ay, perdón, en este cuadrito que tenemos aquí.
¿Me escuchan, por favor? ¿Me confirman? ¿Me confirman sonido? Sí, señor. Sí, señor. ¿Sí? ¿Se escucha bien? muy bien. Sí, Ah, bueno. señor. Perfecto, Muy bien. gracias. Listo, gracias. Bien, entonces, en ese tenemos que relacionarlas. ¿Qué clase de proposiciones, qué relación tienen? Si son contrarias, si son subcontrarias, si son alternas, si son contradictorias. Bueno, allá. Listo. Ya teniendo eso, nos dicen, nos proporcionan dos, bueno, nos entregan dos proposiciones. Valga la redundancia. Bien, nos entregan dos proposiciones, proposición P y proposición Q. Nos dicen que tenemos que utilizar el esquema. Entonces, nosotros creamos esta tablita allá en Word, ponemos cuantificador, término sujeto, cualidad o cópula y término predicado. ¿Listo? Entonces, en esta tablita íbamos a hablar de la proposición P. Listo. Entonces, vamos a desglosar a la proposición P en este cuadro. Y empezamos. ¿Cuál sería el cuantificador? La proposición P me dice, ningún estudiante de la UNA reprobó el curso. ¿Cuantificador? Ningún. Muy bien. ¿Término sujeto? Estudiante. Estudiante. Completo. No se coman, no se coman nada que es perjudicial para la salud. Mire que se engordan y ninguno quiere estar gordito, ¿cierto? Bueno, algunos sí. ¿Eso? Estudiante de la UNAD. Muy bien. ¿Cualidad o cópula? ¿Reprobó? Reprobó. Muy bien. ¿Término predicado? El curso de El curso de pensamiento Curso de pensamiento lógico matemático. Muy bien. Vamos a clasificar P. ¿Qué tipo de proposición es P? Afirmativa, afirmativa no. Universal afirmativa, universal negativa. ¿Qué tipo de proposición es? una universal universal negativa. negativo. ¿Tipo A, tipo E, tipo I o tipo O? Tipo E. ¿Tipo qué? Tipo E. Tipo E, muy bien, tipo E. O sea que es universal negativo, ¿cierto? Universal negativo. Muy bien. Ahora, listo, ya tenemos eso. Ahora vamos a desglosar a Q. La proposición Q. La proposición Q me dice, algunos estudiantes de la UNAD reprobaron el curso de pensamiento lógico matemático y usamos el mismo esquema. Cuantificador de Q. Algunos. Algunos. Algunos, bien. Término sujeto. Estudiantes de la UNAM. Estudiantes de la UNAM, muy bien. Cualidad o cópula. Reprobaron. Reprobaron, bien. Término predicado. El curso de pensamiento lógico El matemático. curso de pensamiento lógico matemático. Excelente. Clasificación de Q. Tipo A, E, I, O. Y Tipo I. Tipo I, muy bien. O sea que es que, una particular afirmativa. pero qué, particular, qué, completo. Afirmativo. Recuerden, completo, no se coman nada, Particular completo. afirmativo. Dios mío, cuando van a entregar esos trabajos le faltan algo, se los devuelven. Yo los devuelvo siempre. ¿Listo? Particular afirmativa. ¿Listo? Particular afirmativa. Listo, ya la tengo. Entonces ya definí que P es tipo E y Q tipo I. ¿Bien? Ahora, vamos a hacerle la relación en nuestro cuadro. ¿Qué relación existe? O sea, yo tengo a P y lo ubico aquí, en E. Ya sabemos que P es tipo E y Q es tipo I. Lo ubicamos ahí. ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Qué relación tienen? Contradictorias. Contradictorias. Mire, ahí mismo lo dice que P con respecto a I son contradictorias. Y listo. Eso es todo. ¿Difícil? No, señor. ¿Cierto que no? Y así es todo el curso de pensamiento lógico matemático, ¿se imaginan? ¿Ya? Profe, una pregunta. Señor, cuésteme. En este ejercicio debemos hacer esa gráfica del cuadro con las letras y donde dice contrarias, Sí, contrarias. sí, señor. Ok.
Sí, tiene que hacerlo todo, escribirlo, agregarlo allá para que sea más específico. ¿Por qué? Porque es que en el momento de calificar nos valemos de esas grafiquitas porque es más fácil observar el trabajo que ustedes entregan. ¿Listo? Ok, perfecto. Listo, muchas gracias. Listo, Cristian, con gusto. Profe, ¿Algo? una pregunta. Una pregunta, ¿qué horas son? Es Señora. que aún no entiendo cómo es que se sabe que cómo es tipo A, I, E, I o I, Lo O. que les dije la vez pasada, lo dije en la sesión anterior. Ahí sí. Ah, y es que no puedo entrar por el trabajo, Ah, sí, profe. y lo que yo le digo, renuncia porque es que también se la paga únicamente es que trabajando. Bueno, Sí, me va a un tocar renunciar. recorderis. Sí, toca. No, no me quieres. Bueno, un recorderis de eso. Entonces, una proposición tipo A, una proposición tipo A, decimos que va a ser universal afirmativa. ¿Y cómo sabemos que es universal afirmativa? Cuando el cuantificador es universal. ¿Cuál es el cuantificador universal? Todo, ¿cierto? Y su cualidad es afirmativa. Para eso tenemos esta estructurita. Esta estructura es la que me dice qué tipo de proposición es. Cuando yo encuentre todo ese es P, vamos a decir que es universal afirmativa, por lo tanto será una proposición tipo A. ¿Listo? Mire, ahí está todo relacionado. Una proposición tipo E, ¿en qué consiste? Cuando tenemos que es universal negativa. ¿Y cómo sabemos que es universal afirmativa? Hay dos casos. Cuando el cuantificador es universal negativo, es decir, cuando aparece ninguno, ¿cierto? Cuando aparece ninguno, esa palabrita ninguno es un cuantificador universal negativo. Y cuando nos aparece el cuantificador universal y la cualidad negativa. ¿Se acuerdan que decía todo rinoceronte no vuela? Ese ejemplo es para eso. Entonces, mire, ningún S es P. Aquí está, mire. Ningún SP. Espere, borro mi tablero. Espere, me borro el tablero. Espéreme para que no vaya tanto mamarracho ahí. Exacto. Listo. Entonces, ningún S es P. ¿Listo? Que aquí me dice que es universal negativa, mire. Y la cúpula no tiene importancia. Pero este identifica automáticamente esto. Y este otro, todo ese no es P, ahí sí, cuando este está todo, esto es porque su cuantificador es universal y esto no es porque su cualidad es negativa. ¿Sí? Entonces, ahí ya identifico que es tipo E, ¿vale? Listo, lo mismo sucede con la proposición tipo I. ¿Cómo es tipo I? Cuando es una particular afirmativa, pero ¿cómo sé que es una particular afirmativa? Cuando el cuantificador es particular, es decir, algunos, ¿cierto? Y su cualidad es afirmativa. Es, son, serán, ¿listo? Cuando está cuando no está negada. Y aquí está el esquema, miren, algunos S son P. Entonces, este es el cuantificador que me va a decir que es particular, ¿sí? Y esta palabrita son, que es el que me va a decir que es su cualidad. Cualidad afirmativa. ¿Sí? ¿Ve? Tan fácil que es identificarlo. Sí, sí, Lo señor. mismo, No, es que no. lo mismo sucede con la proposición tipo O. Con la proposición tipo O ya sabemos, negativo, cuantificador particular, negativo. Mire, algunos S no son P. Y listo. Por eso les mostraba también esta tablita que es la que nos da el resumen de todo eso. Y con esta tabla, si quiere tomar ahí la foto, ya sabemos, cuando es tipo A, es universal negativo, todo es P. Con estos tres datos que ustedes conozcan, con este y con este, ya sabemos qué tipo de proposición es. ¿Listo? El resto, todos estos ejemplos. Entonces, si lo quieren tener en cuenta, listo. Si no, pues no importa. Lo importante es la información inicial. ¿Contestada su pregunta? Sí, sí, señor. No, es que no sabía dónde había salido la A, Si la ve E, por la estar, E, si ve por estaba estar perdida. trabajando, si ve por estar trabajando. Bien, Muchas gracias, profe. con gusto. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquieto? Por la pregunta, ¿cuál de este grupo es el curso virtual? Airo, ¿cuál de este grupo? Ninguno de este grupo es el curso virtual. El curso virtual, el grupo virtual es en el grupo donde usted se encuentra con sus otros 4 compañeros. ¿Sí? Cuando ustedes ingresan al campus, veo que no han explorado el campus, tienen que cogerle confianza al campus para que se familiaricen.
Entonces, ingresan a Campus, pueden mirarlo en participantes o pueden hacer clic en su propio nombre. Allá les va a aparecer qué grupo están. Recordemos que el 20611 es el código del curso. El 1144 es el código del periodo académico. Y los otros numeritos que aparecerán después o que aparecen al lado será el curso, el grupo virtual en Campus. ¿Listo? Bien. ¿Me diligenciaron la asistencia, por favor? Vuelvo y comparto el enlace. Vuelvo y comparto el enlace. Permítanme un momentico, no se me vayan, por favor. Comparto nuevamente el enlace. Listo, Jairo. Aquí comparto, creo que había por aquí otra pregunta, no. Listo. Comparto nuevamente el enlace de registro de asistencia para que, por favor, diligencien esta información y tenerla actualizada. Bien, como les digo, también está ya el de la evaluación, al final lo pueden hacer o si quieren hacerlo en el transcurso, lo pueden ir haciendo. Bien, continuamos con el último ejercicio que nos compete en la noche de hoy. Sí, esta es la segunda sesión, recuerden. Razonamiento deductivo o inductivo. Les proporcionan también la bibliografía, donde pueden leerla. Si no tenemos ese conocimiento fresco, podemos recordarlo, porque eso se nos olvida, a pesar de que lo tengamos ahí presente, a veces se nos olvida. Entonces echamos una leidita, todo el mundo nos toca leer. Entonces, les recomiendo. ¿Qué tenemos que hacer en ese ejercicio número 4? Allá nos entregan en nuestros respectivos ejercicios A, B, C, D, un argumento, un texto en lenguaje natural. ¿Qué nos dicen? Que nosotros tenemos que identificar las premisas, ojo, identificar las premisas y la conclusión. Ya sabemos cómo identificar premisas y cómo identificar una conclusión, ¿cierto? Esto es con base en la unidad anterior, en la unidad 1, tarea 1, ¿cierto? Esto nos sirve de ahí. Vamos a identificar qué tipo de razonamiento es, si es deductivo o si es inductivo. Ya sabemos qué es un razonamiento deductivo y qué es un razonamiento inductivo. Y lo mismo, justificar o argumentar en sus propias palabras. Aquí sí no les podría dar ejemplo después de justificar o argumentar el por qué ustedes determinaron que es de tipo inductivo. Eso sí ya es como es opinión de cada uno, eso sí ya se respeta porque es la forma de pensar de cada uno de ustedes. ¿Ah? Ahí no vamos a tener yo prioré con eso. La asistencia, ¿dónde pregunta el curso? ¿Dónde está? Allá está en el curso en el que asistió. Hay que leer, hay que leer. Sí, más o menos. Listo, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Recordemos, echemos un recorderis, el racionamiento deductivo. El racionamiento deductivo decíamos que es partir de lo general, partir de lo más grande y llegar a lo particular, a la partícula, a la unidad. ¿Sí? Es el racionamiento deductivo. Y el razonamiento inductivo, ¿qué era? Pues era lo contrario, salir de la unidad, salir de lo particular y llegar a lo general, a lo más grande, al mundo. ¿Sí? El link está más arriba, Dani, si se quiere devolver, lo puede hacer. Está en el chat publicado. Se pueden devolver en el chat, ahí está, sin ningún problema. Y ahorita lo comparto nuevamente en caso que no hayan podido. Bien, entonces, es que me pongo a leer el chat y se me pierde aquí el hilo de lo que les estoy explicando. Entonces, racionamiento deductivo y racionamiento inductivo. ¿Qué tenemos que hacer allá? Entonces, ojo aquí. El argumento que nos dan allá es uno así como este. Bueno, este está un poquito más fácil, más sencillo, pero nos sirve para lo mismo. El argumento dice, el tabaquismo es una de las causas de enfermarse de cáncer de pulmón. Humberto fuma todos los días. Humberto sufrirá de cáncer de pulmón. Vamos a identificar las premisas o las proposiciones. Listo, las premisas. ¿Dónde va la premisa número 1? ¿De dónde a dónde? El tabaquismo da cáncer de pulmón.
El tabaquismo es una de las causas de enfermarse de cáncer de pulmón. Muy bien. Esa es la primera premisa. Premisa número 2. Humberto fuma todos los días. Humberto fuma todos los días. Perfecto. Uy, esto ya veo 100 puntos en este ejercicio, en esta unidad. Y la conclusión. Humberto sufrirá de cáncer de pulmón. Humberto sufrirá. ¿Difícil? No, ¿cierto que no? Fácil, ¿cierto? Y así es todo el curso. Listo. Ya tenemos identificadas las premisas y la conclusión. Ahora, ¿qué es lo que nos piden decir? ¿Qué tipo de razonamiento es? ¿Razonamiento inductivo o razonamiento deductivo? ¿Deductivo? ¿Me preguntan o me afirman? Deductivo. ¿Razonamiento tipo qué? Deductivo. Deductivo. ¿Será? Claro que es deductivo. ¿Por qué deductivo? Porque están hablando del tabaquismo y ya están hablando específicamente de quién va a sufrir de esa enfermedad, ¿cierto? Listo. La justificación, recuerden que la justificación o el argumento ya es en sus propias palabras. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que para justificar que es de tipo deductivo, digo que ya que parte de una premisa general con relación al tabaco y el cáncer de pulmón, para deducir que Humberto fuma mucho y sufrirá de dicha enfermedad. Es un argumento que yo estaría proporcionando, ¿cierto? Es un argumento que en mis palabras lo estaré entregando. Ustedes ya entregan su concepto de por qué consideraron que es deductivo. ¿Listo? Segundo ejemplo. Por si acaso no quedó claro. Vamos a identificar las premisas. Valentina va a mercar el supermercado y encuentra que hay varias clases de pollo, que hay escasez de pollo por el paro. Valentina va a la galería y no encuentra pechugas de pollo. Valentina asume que en ninguna parte de la ciudad conseguirá pollo. Premisa número 1. Valentina va a Valentina va a mercar al supermercado y supermercado y encuentra que hay escasez de pollo por el paro. Por el paro, exactamente. Hasta ahí encontramos la primera premisa. Segunda premisa. Valentina va a la galería y no encuentra pechugas de pollo. Correcto. Al galería no encuentra pechugas de pollo. Y la conclusión. Valentina asume que en ninguna parte de la ciudad conseguirá pollo. Exactamente. Listo, mire. Uf, facilísimo, sí o sí. Tipo de razonamiento de este ejercicio. ¿Deductivo o inductivo? Probabilidad. ¿Probabilidad de qué? De razonamiento inductivo, profe. Ah, yo sí decía, pero ¿cómo así? Este es un razonamiento inductivo. ¿Listo? Porque está hablando específicamente ya de que estamos hablando de la escasez de pollo. Y después ya va a decir que no se va a encontrar pollo en toda la ciudad. ¿Listo? Inductivo. Va de la mínima a la máxima. Y su justificación, pues ya es en la opinión de cada uno de ustedes. ¿Listo? Listo. ¿Ustedes dirán? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Quedan claros los temas de cómo desarrollar sus ejercicios de la unidad número 2? Sí, señor. Profe, qué pena, me deja ver la diapositiva anterior. La diapositiva anterior, sí señora, ¿cómo no? ¿Esta? Sí, señor. Listo. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud? ¿Algo que no haya quedado claro? Profe, ¿Ninguna? para subir los ejercicios al foro, ¿lo hacemos como en la unidad anterior? Sí, señor, Subimos de la misma subimos forma. uno. Ah, ok. De la misma forma, ingresan al foro, van en responder. Si quieren, le dan en avanzada para que le abra bien el cuadro de diálogo. Escriben el texto, adjuntan el archivo. Adjunten el archivo, que no quede publicado en el foro, sino que quede en archivo adjunto y lo suben. Si quieren, un archivo por ejercicio o los 4 ejercicios en un solo archivo. Ya es a gusto de ustedes. No se les exige cómo. Eso ya es como ustedes le crean que les queda mejor y más fácil. ¿Listo?
Como no era más, en la noche de hoy veo que no hay preguntas. Les agradezco inmensamente su asistencia, su participación en esta sesión. Espero que se hayan inscrito, registrado la asistencia para no perder los punticos que nos dan los B-Learning. ¿Listo? Mis estimados estudiantes, muchísimas gracias de verdad por su participación. Quedo muy agradecido. Es una buena convocatoria, 51 estudiantes. Bueno, esperaba más porque siempre el grupo es grande, pero 51 estudiantes es un buen número para mí. Mil gracias, muchos éxitos en esa actividad. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Una feliz noche. Y nos estamos encontrando entonces, los que son los míos. Buenas noches, por allá. profe, gracias. Con mucho gusto, entonces. Con mucho gusto. Buenas para noches, todos profe. ustedes. Muchísimas gracias. No, señor, con mucho Gracias, gusto. profe. Bueno, Una pregunta. Gracias, profe. con mucho gusto.